Un saludo, estimada audiencia, al habla el Bertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando el sendero. Tenemos hoy un vídeo muy especial, muy especial, una forma de ver los convulsos acontecimientos actuales desde otra perspectiva. Me refiero a la invasión de Ucrania. Así analizaremos el asunto desde el punto de vista profético, aunque también religioso, tomando como referencia principal las apariciones de Fátima, además de las alusiones sobre Rusia de Benjamin Solari Parravicini o el propio Nostradamus. Realmente interesante. Os pido, eso sí, para este vídeo que nos despojemos de todo prejuicio ante la doctrina religiosa, porque para comenzar, yo soy de la opinión que lo de Fátima no fue precisamente una aparición de la Virgen, sino un auténtico encuentro ovni en la tercera fase, porque las primeras descripciones de los niños así lo hacen pensar, y otra cosa es que después la presión de las autoridades eclesiásticas les moviera a interpretarlo todo como de origen mariano. Por eso digo que vamos a quitarnos los prejuicios y los lógicos reparos para ver el conflicto ucraniano desde este prisma profético-religioso. Para meternos directamente en harina, dicha guerra se está relacionando estos días con el intrigante tercer secreto de Fátima, el cual recogería varios escenarios apocalípticos relacionados con Rusia. Así, la Virgen entre comillas, habría avisado en 1917 que si la humanidad no se eleva sobre sus pecados, que si no aprendemos a portarnos bien, el gigante ruso será el instrumento que nos llevará a una gran y definitiva catástrofe mundial. Más en concreto, la Virgen señalaría a que Rusia esparciría sus errores por el mundo, que muchos han interpretado como el exportar su modelo revolucionario comunista, cayendo así muchos países de América, Asia o África en convulsos procesos revolucionarios y cambios de régimen. Siguiendo con esa narrativa, la Virgen advirtió que para que el gigante ruso no esparciera sus errores y además nos librásemos de esa gran y definitiva catástrofe, Rusia debía de ser consagrada al Sagrado Corazón de María, lo cual es realmente curioso. ¿Por qué digo esto? No se pedía caridad, oración o una mayor conversión a la fe entre los creyentes, sino lo que se pedía simplemente era un ritual. ¿En qué consiste dicha consagración? Si lo describiera un pagano, hablaríamos de un acto de magia, de un ritual de poder, el cual ha de ser llevado a cabo por el Papa y rodeado de sus obispos, siguiendo un determinado protocolo y unos rezos muy concretos. Esta consagración, entre otras cuestiones, ha formado parte del muy controvertido tercer secreto de Fátima, ese que solo conocerían en su totalidad unas pocas personas y que hiela la sangre a los nuevos papas cuando lo conocen. Y es que ese tercer secreto de Fátima señalaría a que en unos tiempos donde la apostasía, esto es, el abandono de la fe, el vicio y la inmoralidad, no solo calaría en la sociedad, sino incluso en la propia cúpula de la Iglesia, Rusia diseminaría las revoluciones y las guerras hasta acabar por invadir la vieja Europa. Pero se va más allá advirtiendo de una visión perturbadora. Tropas rusas acabarían invadiendo Roma y sobre una montaña de cuerpos sin vida, el Papa, al pie de una cruz, sería finalmente ajusticiado. Casi nada el tema. En este punto, ante tamaña advertencia y reconocida oficialmente la aparición de Fátima como cierta por el Vaticano, ahora viene un detalle que a mí me parece del todo acojonante. ¿Cómo es posible entonces que el propio Vaticano no haya obedecido una petición directa de la Virgen?
La aparición de Fátima del año 1917, coincidiendo justito con el inicio de la Revolución Comunista Rusa, sin embargo fue tomada y reinterpretada de una manera más laxa por las nuevas corrientes entrantes de la Iglesia, menos dadas a la milagrería, a las profecías y demás cuestiones místicas. Segunda razón para que el Vaticano obviara la petición de la Virgen. Dicha consagración dificultaba y tensionaba enormemente las relaciones entre el Estado Vaticano y el régimen ruso, el cual la interpretaba como un insulto gravísimo, una afrenta a la nación, y de hecho es sabido como acabar con la vida del Papa fue durante décadas uno de los objetivos del KGB. Pero la tercera razón, y por la que ha sido un secreto hasta hoy, hablamos del tercer secreto de Fátima, es porque suponía ya entonces todo un tirón de orejas para la propia Iglesia, cuya dirigencia es señalada, donde tal cual se llegaría a una época donde el vicio, la inmoralidad y la falta de fe sería la norma, una Iglesia que traicionaría las sagradas enseñanzas de Cristo. Casi nada el tema y menudo revolcón. Curiosamente, uno de los papas que fuera enemigo número 1 para la Unión Soviética y perseguido con apetito por sus servicios de inteligencia, Juan Pablo II, sería el pontífice que más tentado estuvo a dar cumplimiento a esta petición de la Virgen. Así, avanzados los años 80, llevaría a cabo una consagración light, descafeinada, donde no solo Rusia sino todos los países del mundo en general fueron consagrados, y de hecho algunos señalan como poco tiempo después caería el muro de Berlín, defendiendo los más devotos que a pesar de esa consagración light, aquello tuvo sus ciertos efectos, cayendo el muro y la propia Unión Soviética. Sin embargo, habría una corriente interna en el seno de la Iglesia muy preocupada, que no considera ni mucho menos que el peligro se haya conjurado. La pérdida de la fe en la vieja Europa es rampante, así como la propia apostasía dentro de los estamentos eclesiásticos, que unido a la reciente campaña militar rusa en el continente y el temor a que Rusia esté tentada a proseguir la guerra contra otros países, ha puesto los pelos de punta de puertas para dentro del Vaticano. Es el momento de actuar. Debemos dar escrupuloso cumplimiento al mandato de la Virgen. Llevamos más de un siglo sin hacerlo. Y así, damas y caballeros, el próximo viernes día 25 de marzo del 2022, el Papa Francisco, rodeado de sus obispos, consagrará en ceremonia tanto a Rusia como a Ucrania al Sagrado Corazón de María, buscando exorcizar el peligro de una tercera guerra mundial. Y como dijera la Virgen de Fátima, soldados rusos tomarían Roma y acabarían con la vida del Papa, en medio de una gran carnicería. La Virgen ya avisara: si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz, si no esparcirá sus errores promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Hay que decirlo claramente. Este movimiento sin precedentes del Vaticano, 105 años después, es porque están tal cual acojonados. Y a su modo de entender han visto venir todas las señales. Debemos actuar ya. De hecho, el propio Nostradamus en sus profecías ya visualizó una línea de tiempo crítica donde los rusos, conjurados junto con un entente de aliados árabes además de China, acabaría por invadir Europa, donde efectivamente Roma acabaría cayendo. Otro que tendría una visión profética parecida sería el gran Parravicini, donde dedicaría varios dibujos al respecto. Decía en uno de ellos, muy comentado estos días: fuego, hambre, pestes y muerte, donde muchos señalan a que se referiría a la crisis sanitaria y ahora a la alimentaria que nos está cayendo encima. Así se repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha, ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. El dragón dormido hace referencia a China.
Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad, en referencia a Rusia. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca, en referencia, según algunos, a Joe Biden. Y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, y luego la luz, y la cruz. Aquí dejo la punta, amigos, pero independientemente de conceptos religiosos, muy intrigante el movimiento vaticano para honrar el mandato de Fátima 105 años después. Realmente curioso y da mucho que pensar. ¿Habrán visto las orejas al lobo? Sin nota particular, se despide su siempre humilde servidor, el Bertus.